hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. ¿Cómo les ha ido esta semana? Espero que muy bien y que hayan sido muy bendecidos. Bueno, hermanos, pues empecemos a juntar a la familia, vamos por nuestra Biblia, cuadernos, lápices, todo lo que necesitemos para poder recibir y tomar notas de la predicación del día de hoy. Seguramente Dios tiene algo muy especial para nosotros. Y mientras los hermanos empiezan a llegar, se empiezan a conectar y nuestra familia se empieza a reunir, ¿qué les parece si nos dejamos el ya muy tradicional saludo en nuestro chat en vivo que tenemos domingo a domingo? Recuerden que también podemos ahí poner nuestras peticiones de oración, comentarios de la predicación y, ¿por qué no?, también saludos y muchas otras cosas más. Bueno, pues si ya estamos muy listos, ¿qué les parece si comenzamos con nuestro servicio? Démosle gracias al Señor. Su amor es para siempre. Él es mi fuerza y mi canción. Su amor es para siempre. Proclamaré que Él me salvó. Su amor es para siempre. En mi angustia yo clamé a Él y respondió desde su templo. Con acción de gracias cantaré, tú eres mi salvación. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Démosle gracias al Señor. Su amor es para siempre. Él es mi fuerza y mi canción. Su amor es para siempre. Proclamaré que Él me salvó. Su amor es para siempre. En mi angustia yo clamé a Él y respondió desde su templo. Con acción de gracias cantaré, tú eres mi salvación. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré, me alegraré, me alegraré, me alegraré, me alegraré, me alegraré, me alegraré en Él. Muy queridos y amigos y hermanos en Cristo que nos sintonizan en este día, es para mí un motivo de alegría estar con ustedes una vez más compartiendo el mensaje que creo que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros. Deseo de todo corazón que el Señor esté bendiciendo sus vidas y, como siempre, les envío un muy fraternal saludo y abrazo a la distancia. El mensaje que Dios ha puesto en mi corazón me parece que ha sido un mensaje muy fuerte de parte de Dios en esta semana. A lo largo de estos días yo tengo una forma muy le llamo muy peculiar de armar los mensajes, y algo que me sucede muy marcado, por lo menos a mí, no sé si en algún momento lo he compartido con ustedes, pero
hay ocasiones en las que yo quiero hablar de un cierto mensaje, pero cuando empiezo a armarlo me cuesta mucho trabajo y es difícil a veces poder armar un mensaje conforme a Dios, conforme creo que Dios lo quiere, pero muchas veces basado en lo que yo quisiera hablar. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que incluso estoy dormido y de repente me despierto y vienen a mí ciertos pensamientos, ciertos versículos, y es ahí donde yo empiezo a buscar acerca de lo que el Señor quiere que yo hable, ¿no? Entonces, en estos días, en estas semanas, ha sido muy fuerte este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y espero que llegue hasta lo más profundo de los corazones de cada uno de ustedes y que Dios hable a través de este mensaje a cada uno de nosotros. Voy a invitarle a que me acompañe con la lectura que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 16, Juan capítulo 16, versículos del 1 al 8. Si usted en casa tiene su Biblia y quiere buscarlo, adelante, o puede acompañarme con la lectura que aparece aquí en la pantalla, y vamos a leer esta porción. Y la palabra del Señor dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que le están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas para que, cuando suceda, recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te agradecemos infinitamente por esta nueva oportunidad que nos das de estar todos reunidos, Señor, con estos medios digitales, por medio de estas herramientas que tú pones a nuestro alcance. Gracias por la oportunidad que me das de estar una vez más compartiendo el mensaje que tú has puesto para nosotros en este día. Te pido que hables a nuestros corazones, Señor, que sea una semilla que quede sembrada en lo más profundo de nuestro corazón para que pueda dar el fruto agradable, Señor, que tú esperas y que tú quieres que cada uno de nosotros dé, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que en esta mañana están hoy reunidos, Señor, y que estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, que hables directamente, Señor, a nuestros corazones. Gracias te damos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título del mensaje en este día lleva por nombre El Espíritu Santo en mi vida. Y voy a invitarle a que este título lo repita tal y como yo lo estoy diciendo: el Espíritu Santo en mi vida. Todos tenemos una noción de quién es el Espíritu Santo. Incluso cada uno de nosotros podríamos expresar con nuestras propias palabras quién es el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios, y la Trinidad de Dios es indivisible, es decir, no se puede separar. El Espíritu Santo, por lo tanto, es Dios mismo. Y el Espíritu Santo aparece en dos diferentes facetas, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Encontramos la presencia del Espíritu Santo, pero en diferentes facetas. No son diferentes dioses, no es que se agregue a alguien más, simple y sencillamente la participación o la función que hace es diferente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios mismo en tres
en una forma divina de 3 personas. Y lo podemos encontrar en el libro de Génesis, cuando la palabra de Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Parece un versículo muy sencillo, pero encierra un gran contenido maravilloso en cuanto a lo que nosotros creemos con respecto a la Trinidad de Dios. Y la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, en todas las traducciones que encontramos respecto a estas frases, encontramos que Dios no se está refiriendo a Él solo, sino está hablando en singular y no en plural, es decir, le está comentando a alguien más que está ahí. Es el Espíritu Santo y es el mismo Señor Jesús, quien estaba desde el inicio de la creación. Así que eso es lo que nosotros encontramos con respecto al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y como les decía, nosotros podemos tener diferentes conceptos, diferentes formas de describir quién es para nosotros el Espíritu Santo. Algunos por las experiencias propias que hemos tenido y algunos por definiciones que han ido encontrando en distintos libros que hablan y se refieren a la persona del Espíritu Santo. Y nos referimos a la persona porque la palabra nos enseña que tiene voluntad y que tiene sentimientos. Voluntad porque tiene una decisión, toma decisiones, y sentimientos porque la palabra de Dios nos enseña o nos dice que no contristemos o no entristezcamos al Espíritu Santo. Así que encontramos características muy importantes acerca de quién es la persona del Espíritu Santo. Regresando a nuestra lectura inicial, quiero hacer énfasis en el versículo 7, en Juan 16, versículo 7, donde dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Hasta este punto, hasta este instante, hablando de la historia, Jesús había estado con sus discípulos. De hecho, les está dando una descripción muy importante de lo que va a acontecer más adelante. Les está diciendo, incluso en el 1 les dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Jesús está consciente de la posibilidad que existe acerca de que muchos van a desertar, que la fe de muchos se va a enfriar, que muchos habrán creído inicialmente, quizás iban a estar muy emocionados y con toda la energía, pero que más adelante existe la posibilidad de que abandonaran su fe. Entonces Él está consciente de eso y les dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Algo muy parecido a la realidad con lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Hay quienes creen que lo que hacen es por un bien humanitario, pero detrás de eso, bueno, entendemos que hay muchas cuestiones o muchas situaciones, muchos pensamientos, muchas corrientes que están equivocadas pensando que están haciendo lo correcto. Y Jesús desde este punto de la historia Él ya lo está advirtiendo. Llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que les están haciendo un servicio santo para Dios, o pensarán que están haciendo lo correcto, como lo que le sucedía a Pablo, o el testimonio de lo que sucede con Pablo. Así que Jesús está con ellos, está con sus discípulos, los empieza a capacitar, los empieza a preparar, les enseña y hace cosas que en teoría son todavía sobrenaturales, pero hasta este punto su mente, su corazón todavía lo podían digerir. Es decir, el ver que le daba la vista a un ciego o que resucitaba a alguien que acababa de morir,
a pesar de todo lo que implica, el impacto que implica de ver una situación como esta, todavía para ellos era algo digerible, era algo entendible. Algunos de ellos, como Pedro, llegaron a reconocer, es que tú eres el Hijo de Dios. Y era la forma en la que Jesús se presentaba, haciendo cosas sobrenaturales, cosas que no eran normales y que no eran comunes que se hicieran. Pero no solo eran los actos, sino era la forma en la que Él vivía y en la forma en la que Él se dirigía y la forma en la que empezaba a transformar las vidas. Y a veces no bastaba mucho para que Jesús tocara la vida de una persona. No era, bastaba con muy poco para que la persona pudiera quedar cautivada. Es decir, Jesús no tenía que hacer muchísimas cosas para llamar la atención de alguien o para tocar el corazón de alguien. Podemos ver en el llamamiento de Mateo, mientras lo encontramos en Mateo 9:9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Mateo era un cobrador de impuestos, trabajaba para los romanos, había nacido en una población de Judea, pero era una provincia que pertenecía a los romanos. En ese entonces los romanos tenían dominados a Israel. Así que este hombre, Mateo, un cobrador de impuestos, trabajaba para los judíos, es decir, una persona de la misma sangre estaba trabajando para los romanos. Esto para los judíos era algo inaceptable. Entonces Mateo podría ser una persona no muy agradable ante los ojos de los mismos de su propia raza, de ellos, de los judíos. No lo podían ver con buenos ojos. Algo así como si nosotros hoy en día quisiéramos hablar cosas buenas del SAT y algo parecido, ¿no? Cobraban altos impuestos y la Biblia describe, y hay libros históricos que nos enseñan que las cuotas que pagaban los judíos de impuestos eran estratosféricas, de verdad eran cosas que los dejaban prácticamente en la calle. Así que Mateo se había convertido en un hombre rechazado, tal vez aceptado por una clase media, por los mismos romanos, pero desechado por los mismos de su raza, por los mismos judíos. Sin embargo, Jesús lo llama, y algo que llama la atención de Mateo y que le cuesta a Jesús que los fariseos hablen mal de él, es que precisamente Jesús se iba y se mezclaba con esta clase, como la gente de Mateo, iba y se sentaba con los cobradores de impuestos. Y los fariseos lo criticaban por eso. No hubo mucho acercamiento, no hubo un vínculo muy estrecho entre Jesús y Mateo, pero la actitud de Jesús, la postura de Jesús, bastó para seducir de alguna forma a Mateo. Para que cuando Jesús se acerca y le dice, sígueme y sé mi discípulo, solo bastaron esta corta frase, sígueme y sé mi discípulo, para que Mateo no lo pensara dos veces. Se levantó y lo siguió. El relato que encontramos en esta porción bíblica nos dice que él en ningún momento lo dudó. No hay un indicio que nos diga que Mateo tuvo algún tipo de duda. Inmediatamente él se levantó y lo siguió. Lo más curioso de todo esto es que, e increíble dentro de lo que Jesús está haciendo en esta parte de la historia, es que llama a un hombre que es un cobrador de impuestos, alguien que podía ser tachado o catalogado de corrupto, pero también llama a esa parte que podía ser la afectada, llama a Pedro, un pescador, un hombre que tenía que pagar sus impuestos. Así que llama a la contraparte también, ¿no? Y la forma en la que Pedro ya la conocemos, como Jesús le da la orden de que aviente las redes y tienen una pesca milagrosa, y después Jesús le dice, ven, vamos a pescar hombres. Pedro lo sigue inmediatamente. Tampoco fue, digamos que aquí sí fue un contacto, un poco un vínculo más profundo, pero tampoco Jesús hizo o luchó demasiado para
para atraer a Pedro. Jesús hacía poco, pero era muy efectivo. Y no lo digo en el sentido de meritar lo que Jesús hacía, sino me refiero que era con poco que Jesús hacía, impactaba la vida de las personas al grado de que estos dos hombres tuvieron que dejar lo que hacían para seguir a Jesús. Otro caso que podemos encontrar acerca de cómo Jesús tocaba la vida de las personas lo encontramos cuando en Juan 8, en el libro de Juan 8, versículos 3 al 11, y dice: mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Aquí vemos un encuentro entre una mujer que bajo la estructura ley había cometido un pecado y por la misma ley se tenía que condenar de la misma forma. Pero los fariseos querían tenderle una trampa. No era tanto que les importara la condición de esta mujer. ¿Por qué habrá cometido adulterio la mujer? No lo sabemos. Muchísimas razones podemos encontrar. Pero a ellos no les importaba la condición de la mujer. No sabían cuál era el verdadero motivo por el cual ella había cometido este pecado. A ellos lo que les importaba era simplemente tenderle una trampa a Jesús. Pero Jesús le responde con una sutileza, con una, no sé, me gusta imaginar cómo Jesús trató este caso y se me hace algo sorprendente. Me lo imagino con una cordura, con una templanza, con una voz firme, pero sin faltarles el respeto. Me lo imagino a alguien mostrándole amor a una persona, pero también mostrándole a otras personas que estaban en algo totalmente equivocado por lo que había en sus corazones. Así que algo que me llama también mucho la atención de este relato es que Jesús no le pide cuentas a esta mujer. Jesús no le dice, bueno, arrepiéntete. Simplemente trata con estos fariseos, trata con ellos de una forma tan sublime que rompe todos los esquemas religiosos de ese entonces, porque hablando acerca de lo que dice la ley, pues tenían razón, pero a ellos no les importaba la condición de esta mujer. A ellos les importaba única y exclusivamente tenderle una trampa a Jesús. Así que les regresa, ¿no? Les como comúnmente dicen, con un guante blanco les dio una cachetada. Pero seguido de esto, tiene un encuentro con la mujer. Y Jesús en ningún momento le exige que le dé cuentas o que le rinda cuentas. ¿Por qué lo hiciste? O arrepiéntete. Simple y sencillamente le dice: ¿alguno de ellos te condenó? ¿Alguno de los que estaba aquí te condenó? Y ella responde: no, ninguno. Dice: yo tampoco. Vete y no peques más. La gracia sublime de Jesús. La forma en la que tocaba la vida de las personas. La forma en la que transformaba la vida de con quien tenía ese encuentro.
Y así pudiéramos seguir encontrando muchísimos. Yo traté de reducirlos a estos, pero si yo seguía buscando, seguía encontrando cómo Jesús lograba tocar la vida de las personas. Lo que Jesús hacía cuando tenía o entraba en contacto con alguien y la forma en la que transformaba su vida. No tenemos muchos más relatos acerca de esta mujer. Algunos historiadores nos cuentan que fue una fiel seguidora posterior a esto de Jesús. Tan solo por un momento en el que tuvo una conexión. Así que esta era la forma en la que Jesús trataba con los demás, la forma en la que se acercaba a ellos y la forma en la que los trataba. Y regresando a lo que encontrábamos en lo que leímos en Juan, pues Él les dice, yo les digo estas cosas para que no abandonen su fe. Es decir, Él ya había tocado la vida de muchos de ellos. Aquí específicamente está hablando con sus apóstoles, con aquellos a los que les encomendaría la misión de ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Está hablando específicamente a ellos y a muchos seguidores que se habían sumado a este gran grupo. Así que les dice que les ha dicho esas cosas para que no abandonen su fe. Ellos ya habían tenido un encuentro con Jesús y sus vidas habían cambiado por completo. No eran los mismos. Incluso la mayoría tuvo que dejar lo que estaban haciendo por seguir a Jesús. Durante el camino, pues fue un proceso, y un proceso es un camino donde hay aprendizaje. Y durante ese camino, ese trayecto, pues algunos fallaron, otros se equivocaron, otros estaban equivocados en los conceptos que tenían, unos esperaban que Jesús hiciera ciertas cosas, pero fue un proceso de aprendizaje para cada uno de ellos. Pero Jesús había tocado sus vidas. Sus vidas habían sido transformadas completamente. Aún así Jesús les tiene que decir lo que va a suceder, y entre las cosas que va a suceder les dice que Él tiene que irse, que Él ya no va a estar más con ellos. Y me imagino esta parte, se me hace muy interesante porque estar con una persona muchas veces muchas veces somos contagiados por esa persona. No sé si le ha pasado, sobre todo esto es muy común entre parejas, entre esposos, que de repente él ya habla como ella, o él ya se expresa como ella, o ella ya dice frases que él repite mucho. Es decir, estar en contacto con una persona nos hace parte de esa persona, nos identificamos con esa persona, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, estamos hasta cierto punto tan conectados emocionalmente que esa persona se vuelve parte de nuestra vida. Jesús se había vuelto parte de la vida de estos hombres. Ellos no se imaginaban cómo sería su vida sin Jesús. De hecho, cuando Él les dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe, y más adelante les dice en el 6, les dice, en cambio se entristecen por lo que les he dicho. En el 5 dice, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy, en cambio se entristecen por lo que les he dicho. Jesús les dice que no estará más con ellos, pero ellos se ponen tristes. No se preguntan a dónde van, ni por qué se va, ni cómo va a suceder. Simple y sencillamente ellos se ponen tristes porque Jesús les está diciendo que ya no va a estar más con ellos. Pero lo más interesante es lo que les dice en el versículo 7. En realidad es mejor para ustedes. En algunas otras versiones dice, les conviene que yo me vaya. Porque dice, si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Y aquí entra la persona del Espíritu Santo. El abogado defensor no vendría. El abogado defensor se refiere al consolador, al alentador o al consejero. En griego, la palabra consolador viene de una raíz etimológica que dice paráclito y que se deriva de una palabra griega, parakletos, que significa defensor, el que intercede para ayudar. Y aquí interviene la persona del Espíritu Santo. Jesús les está diciendo que Él se tiene que ir, pero ve que se ponen tristes y les dice, les conviene que yo me vaya. Es decir, es mejor que yo me vaya.
en este punto, estos hombres, para ellos lo mejor es que Jesús siguiera al frente de ellos, que siguiera motivándolos, que siguiera enseñándoles. Muchos de ellos estaban contentos, estaban alegres. Hay una parte de la historia que me encanta donde le dicen a Jesús: ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo y caiga sobre ellos? ¿Se imaginan a dónde estaba su ego? De lo felices, de lo emocionados que ellos se encontraban. Regresaban con el Señor Jesús y le decían: en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y Jesús les decía: estén contentos, no por lo que hicieron, sino porque su nombre está escrito en el libro de los cielos. Esa era la energía que ellos traían. Para ellos, estar con Jesús era lo máximo. Pero aquí Jesús les da una declaración, una revelación muy interesante. En realidad les conviene que yo me vaya. Es mejor que yo no esté con ustedes. Porque si yo no me fuera, si Jesús no iba a estar más con ellos, el Espíritu Santo no podía llegar a sus vidas. En el libro de Juan, versículos 16, de 12 al 13, más adelante de este relato, fíjense bien lo que les dice: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me queda aún mucho más que quisiera decirles. Es decir, Jesús tenía todavía más información de lo que ya les había dicho. Él tenía todavía más información, pero da una declaración súper importante. En este momento no pueden soportarlo. En este momento no son capaces de entender. Eso es lo que les está diciendo Jesús. En este momento no son capaces de entender lo que yo quisiera decirles o lo que me queda aún por decirles. Habían visto cómo sanaba a un leproso, cómo le regresaba la vida a un hombre ciego que había sido ciego de nacimiento. Habían visto cómo un hombre salía de su tumba caminando. Habían visto cómo Jesús se acercaba con los pecadores y su vida cambiaba, su vida era transformada. Y todavía eso era digerible para ellos. Todavía su mente, a pesar de que eran cosas sobrenaturales, ellos lo podían tolerar en su vida, lo podían aceptar. Pero lo que dice Jesús aquí es: en este momento, esto que yo les diría, no lo podrían soportar. Rompe con los esquemas de aquello que tiene que ver con lo natural y pasa a aquello que es sobrenatural. Después, Jesús sube a la cruz por amor a nosotros. Voluntariamente Él decide subir a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Al tercer día muere, al tercer día resucita, se les aparece nuevamente a sus discípulos, pasa un tiempo con ellos todavía y tiene que partir. Llega el momento en que tiene que partir. Muchos de ellos estaban temerosos, tenían dudas, estaban dudando si abandonaban su fe. Pedro en algún punto dijo: pues no tengo más que hacer aquí, voy a regresar a lo único que sabía hacer, que era subirse a una barca y pescar. Jesús nuevamente tiene un encuentro con Pedro y nuevamente vemos cómo la forma en la que Jesús se relaciona con ellos. Y le estoy contando todo esto, hermano, para que usted se imagine, logre captar, imaginarse cómo era la relación que tenía Jesús con cada uno de estos hombres que habían sido tocados por Él. Jesús, en lugar de reclamarle a Pedro, le dice que vuelva a echar las redes, que vuelva a pescar. No hay ningún reclamo, no le dice: te lo dije, Pedro, te lo dije. No se lo menciona. Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta, hasta que Pedro cae, digamos, rendido y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le pide: apacienta mis ovejas. Ese es el encuentro de un hombre maravilloso que había transformado la vida de hombres que estaban rotos por dentro, que estaban quebrados por dentro, que no había muchas cosas interesantes en ellas, pero que Jesús tomó la decisión de atraerlos hacia Él. Y si esto era algo maravilloso, si esto era algo
sumamente hermoso y era una experiencia inigualable. ¿Qué más podía ser mejor que estar en la presencia de Jesús o tener a Jesús físicamente? ¿Qué más podía ser mucho mejor para ellos? Y entonces llega el Espíritu Santo a la vida de estos hombres. En ese momento, cuando Jesús les dice estas palabras y les dice: en este momento no pueden soportarlo, en este momento no pueden entenderlo, en este momento su corazón y su mente no pueden digerirlo, porque es algo muy fuerte. Pero después llega el Espíritu Santo sobre sus vidas, la persona del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y en el primer discurso de Pedro, lo encontramos en Hechos 2, 40-41, dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Como 3,000 personas habían sido tocadas por un mensaje que Pedro había dado en este momento. Y si usted recuerda lo que Pedro les predica, o lo buscamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, encontramos que Pedro hace un discurso extraordinario. Es como una predicación que él hubiera, que pareciera que la hubiese trabajado por meses. Para las personas que venimos a predicar aquí podrán entenderme que a veces armar un mensaje, un bosquejo, una predicación lleva su tiempo. Yo recuerdo un maestro en el instituto que me decía: tienes que armarlo con tanto tiempo para que en esa semana veas esto y en la siguiente semana veas lo otro, y es algo que requiere su tiempo y su dedicación. Pedro no había tenido tiempo para haber hecho ese bosquejo. Sin embargo, cada palabra que salía de su boca no venía de él, venía de la persona del Espíritu Santo. Y ese mensaje tan solo hizo que 3,000 personas en total fueran bautizados. Obviamente se arrepintieron, se bautizaron y se sumaron a la iglesia ese mismo día. Lo que estaba sucediendo en ese momento rompía con cualquier esquema religioso que habían aprendido incluso ellos. En el libro de Hechos 5, en el capítulo 5, versículos 15 y 16, dice: como el resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. No algunos, todos eran sanados. La gente tan solo esperaba que la sombra de Pedro pasara por ellos para recibir sanidad, porque habían recibido al Espíritu Santo en sus vidas. Y hermanos, esa es la transformación que nosotros estamos viviendo. Un día fuimos cautivados, fuimos enamorados por Jesús, fuimos tocados por Jesús. Y viene un proceso de aprendizaje y entendimos y comprendimos en qué consistía la gracia, en qué consistía el amor tan grande de Jesús. Pero llega un momento en que viene o tiene que venir alguien en representación de Jesús. Jesús no estaba más con ellos y llega alguien en representación, y la Biblia nos los muestra como el consolador, como el alentador, como el consejero, el defensor que intercede para ayudarnos. El título de este mensaje: el Espíritu Santo en mi vida. Y la pregunta, hermanos, es cómo cada uno de nosotros estamos sintiendo al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Usted siente al Espíritu Santo en su vida? ¿O sentimos que estamos estancados, que estamos atorados en una faceta de nuestra vida en la que podemos sentirnos frustrados, podemos sentirnos cansados? Sí, el Señor en un momento nos cautivó, pero
Hace tiempo que no sentimos esa intimidad con el Señor. Y otra de las preguntas que me siento obligado a hacerle es: ¿hace cuánto o cuándo fue la última vez que usted buscó la presencia del Espíritu Santo en su vida? A veces somos orillados a adaptarnos a ciertas circunstancias que suceden a nuestro alrededor y nos olvidamos del proceso que estamos viviendo en nuestra vida. Y es ahí cuando, o es a lo que le llamamos, empezar a trabajar con nuestras propias fuerzas, a querer resolver todo con nuestras propias fuerzas. Durante esta pandemia nos adaptamos, nos amoldamos a las circunstancias. O nos ha enseñado algo, nos ha dejado algo, nos ha motivado a buscar más al Señor. Simple y sencillamente nos adaptamos, nos amoldamos. ¿Y hace cuánto fue la última vez que en su corazón tuvo ese deseo de buscar al Espíritu Santo? El Señor Jesús es el medio para llegar al Dios Todopoderoso, para tener esa comunión con el Creador del cielo y de la tierra. Jesús vino a la tierra, murió por nosotros y permite que existe ese vínculo con el Dios, el Creador del cielo y universo. Pero el Espíritu Santo es el que nos dirige, es el que intercede para ayudarnos. El Espíritu Santo es el que nos da esa sabiduría para dirigir nuestros pasos. No solo es una cuestión de poder, de sanidad. No crean que cuando Pedro pasaba por la sombra era como que se sentía una celebridad, o que Pedro se sentía como alguien con mucho poder. Simple y sencillamente Pedro estaba haciendo lo que Dios le había encomendado que hiciera, y era el Espíritu Santo que guiaba sus pasos. Cuando encontramos repetidamente, y el Espíritu Santo le decía dónde ir, y el Espíritu Santo le decía que no tenía que ir por ahí, y el Espíritu Santo lo llevó porque el Espíritu Santo estaba guiando su vida, estaba guiando sus pasos. Y el día de hoy, hermanos, ¿quién es quien dirige nuestros pasos? ¿Somos nosotros mismos? ¿Simplemente tomamos elecciones porque nos convienen y dejamos fuera a Dios de nuestra vida y dejamos fuera al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que comience a transformar nuestra vida a otro nivel? Porque cuando conocemos a Jesús todavía hay cosas, tenemos un encuentro con Él, lo reconocemos como nuestro Salvador, entendemos lo que es la gracia y cómo fuimos salvos, pero ¿y de ahí qué es lo que sigue en nuestra vida? Aún estamos en esa etapa en donde no somos capaces de digerirlo, de soportarlo. El Espíritu Santo tiene que dirigir nuestra vida en general. Imagine, o no me dejará mentir, que se siente muy bonito ir a una tienda y sacar la cartera y pagar con la tarjeta y saber que la tarjeta tiene un buen saldo ahí guardado y que podemos comprar lo que nosotros queramos. Que llegamos a casa y que se siente una satisfacción de poder abrir lo que acabamos de comprar, de quitarle los plásticos, de encenderlo, de utilizarlo. Es una satisfacción enorme la que se siente, pero eso es temporal. Ahora imagínense una satisfacción eterna, una conexión constante, directa, con el Espíritu Santo que llega directamente a Dios, y que Dios es el que empieza a dirigir nuestros pasos. Y no estoy diciendo que tengamos que dejar y abandonar nuestros proyectos o nuestros sueños o aquellos deseos que tenemos, sino lo que estoy diciendo es que tenemos que incluir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Y a veces lo que puede suceder
es que no estamos dispuestos a dejar ciertas cosas. Nuestra vida está tan enfrascada en un mundo totalmente diferente a lo que Dios quiere darnos y quiere ofrecernos, que pensar en el Espíritu Santo, pensar en lo que hizo Jesús es algo muy superficial. Sí, podemos creer en Dios, sí, podemos decir, sí, creo en Dios, pero nuestra mirada, nuestra mente y nuestro corazón está completamente en cosas totalmente distintas. Y recuerda aquel pasaje en donde un joven se le acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice todo lo que tenía que hacer. Y este joven le dice, Maestro, eso todo lo he hecho desde mi infancia, eso siempre lo he hecho. Jesús le dice, te falta hacer una cosa, vende todas tus riquezas, todas tus propiedades y repártela a los pobres y vienes y me sigues. Y usted sabe lo que pasó. Ese hombre no estaba dispuesto. Porque le tenía más amor a aquellas cosas. Y muchas veces es lo que pasa con nosotros. Estamos tan distraídos. Romanos 8:5 nos dice que los que piensan en la carne andan en la carne, pero los que viven en el Espíritu caminan por el Espíritu. ¿Y usted de dónde quiere ser, hermano? ¿A qué grupo quiere pertenecer? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo es la que nos lleva a vivir experiencias sobrenaturales. No hablo de cosas simples y sencillamente de poder, sino cosas sobrenaturales en nuestra vida. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hace cuánto fue la última vez que anheló realmente sentir esto que Jesús les estaba prometiendo a sus discípulos? ¿Hace cuánto fue la última vez? Y por último quiero concluir con el testimonio de una persona que conocí y que en algún momento me platicó que durante mucho tiempo él decía estar buscando al Espíritu Santo. Él decía que le pedía a Dios, que yo quiero sentir al Espíritu Santo, y que llegó un momento en que como no sentía nada sobrenatural, pues se rindió y se frustró y dejó de pedir. Y me contaba que se sentía pues frustrado por eso que había sucedido y decía, ¿acaso no lo merezco? ¿O acaso soy una persona mala y por eso no viene? Y en una ocasión dice que iba en su coche manejando por una carretera, que puso una alabanza y que hubo un momento en que ya no podía seguir manejando porque sus lágrimas estaban derramando y que tenía unas ganas inmensas, pero así inmensas, de expresar muchas cosas que tenía dentro de su corazón, así que tuvo que orillar su coche, lo orilló en un espacio y ahí mismo, en medio de una avenida, bueno, no en medio, literalmente se orilló, pero sobre esa avenida orilló su coche y ahí empezó a derramar sus lágrimas. Y tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, no un encuentro sobrenatural, no se salió del auto y evangelizó a muchas personas, pero él sintió esa conexión con el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto fue, hermano, que usted sintió esa necesidad de sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida? Él está ahí. Es algo que Jesús prometió y todo lo que Jesús ha prometido es real, es verdadero y se cumple. Pero donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Yo le invito, hermano, que este es un muy buen tiempo, un muy buen tiempo para despertar esa pasión por la búsqueda del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo que dirija nuestros pasos y nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque cuidas de nosotros, porque te mantienes fiel a pesar de muchas circunstancias, Señor, que nos rodean y que hacen que
en muchas ocasiones queramos abandonar nuestra fe. Yo quiero pedirte que este mensaje pueda tocar lo más profundo de nuestros corazones y que comience una búsqueda, Señor, incansable por experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en mi vida, Señor. La presencia de Jesús y lo que Jesús hacía y lo que Jesús hace es algo maravilloso, pero ¿qué más maravilloso podía haber en ese Señor, en ese entonces, para estos hombres, que su presencia y que Él les tenía que decir que había algo mejor? Hoy mi oración es que mis hermanos, Señor, que tu iglesia pueda anhelar, Señor, experimentar esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. A tener esa sabiduría que solo proviene de ti, no de nuestros propios pensamientos ni de nuestras propias ideas, Señor. Te pedimos que tú derrames de tu Espíritu sobre nosotros y que nos ayudes también a entender lo importante, darle la importancia de lo que significa el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Te pido por cada uno de mis hermanos, por sus familias, por sus hijos. Bendíceles y ayúdales en todo los proyectos que ellos tengan que emprender. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo y sigue dirigiendo nuestros pasos. Te pedimos que haya un derramamiento, Señor, del Espíritu, de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a nuestro hermano Carlos Aguilar por esta palabra. Y qué hermoso que podemos contar con el Espíritu Santo en nuestra vida para poder guiarnos, aconsejarnos, consolarnos y darnos dirección día a día en nuestro caminar. Tenemos que afinar nuestro oído para poder escuchar su voz y así poder seguir su dirección. Bueno, hermanos, pues muy pronto vamos a tener nuestro servicio por Zoom un domingo en la tarde. Más al ratito en los anuncios va a pasar toda la información que necesitemos y también para que se puedan unir a los diferentes grupos que tenemos durante la semana y los fines de semana. No dejen de reunirse en estos grupos porque los temas están muy buenos. Ahí va a aparecer toda la información. Y bueno, hermanos, por el día de hoy es todo. Nos vemos el siguiente domingo a partir de las 11 de la mañana. Les mandamos un gran abrazo, los extrañamos mucho y sigámonos cuidando todavía un poquito más. Nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.